Buenas tardes, ¿cómo están? Parece que la iglesia está de vacaciones, ¿eh? Pero tranquilos que ya el Señor va a ir haciendo que a medida que las vacaciones vayan terminando, sin duda este lugar se vaya completando, ¿no? Pero qué lindo que podamos estar reunidos. Quiero agradecer a Dios por poder estar, reencontrarnos, queridos hermanos, querida iglesia, para poder seguir celebrando este culto que durante el mes de ausencia, en enero, sé que continuó. También quiero agradecer, si bien ya lo hice personalmente, lo hago a la iglesia, en la persona del pastor Fabián Pérez, que nos acompañó 3 sábados de enero, y también Iván, que la semana pasada tuvo el tema, reemplazándome porque no estaba. Como lo dijo Lindo, también quiero saludar a quienes estén conectados por la web. Realmente es una alegría poder también contar con ustedes y esperamos que, bueno, en el transcurso de lo que quedan de estos temas, realmente el Señor pueda seguir conquistando nuestros corazones. Dicho esto, vamos entonces a seguir, ¿verdad?, con el tema, con la serie. Estamos, podríamos decir, pienso que en la mitad, depende los tiempos, ¿verdad?, que nos lleve poder desarrollar estos temas, pero estamos en la mitad de la serie. Estimamos que durante el mes de febrero, quizás algún otro sábado de marzo, nos ocupe, ¿verdad?, esta temática, y realmente deseamos que podamos ser absorbidos por la palabra de Dios, que como cantábamos recién pueda ser un castillo fuerte, ¿no? Qué bueno es, hermanos, querida iglesia, tener la palabra de Dios, y dentro de la palabra de Dios, en lo personal, una de las cosas que más me apasionan son las profecías bíblicas, y cuando tengo posibilidades y los tiempos para poder hacerlo también y profundizar, realmente es algo apasionante. Pensar que el Señor dejó anticipado de antemano muchas cosas que están ocurriendo para que no nos tomen por sorpresa. Entonces eso es un enorme privilegio que nosotros no tenemos que desaprovechar. Déjenme decirles que en general hay un gran desconocimiento. Si bien como pueblo somos el pueblo de la Biblia, en estas últimas décadas es como que se ve, ¿verdad?, que uno va perdiendo el training acerca del estudio de las profecías. Y está bueno que cada tanto las repasemos. No pretendemos ni pretendo de que cada uno de nosotros se acuerde con detalle ciertas cosas, porque ni siquiera yo me las acuerdo. Cuando presento los temas tengo que volver a estudiarlo, repasarlo, pero es importante, queridos hermanos, que los conceptos generales de la profecía estén claros en nuestras vidas, porque de aquí a poco, como bien se mencionaba recién, lo estamos viviendo y lo seguimos viviendo, y cada vez más las cosas van a ir de mal en peor, no es que van a ir mejorando, y entonces necesitamos saber dónde pisar, y las profecías nos ponen en el terreno justo, ¿verdad?, para saber dónde pisar. Déjenme para refrescarles un poco la memoria, porque yo estuve con ustedes el último sábado de diciembre. Vamos a abrir la Biblia, ténganla abierta en Apocalipsis capítulo 12. Pero antes de ir a Apocalipsis capítulo 12, vamos a hacer un breve repaso muy escueto, ¿no?, mencionando algunas cosas. Si hay alguien que no tiene Biblia, allí está Eli repartiendo. Si alguien por aquí adelante no tiene, pídala. La única recomendación, queridos hermanos y amigos, que les pedimos es, por favor, que cuando reciban la Biblia, a la salida la devuelvan, porque es la Biblia que utilizamos para entregar a nuestros amigos que nos acompañan o que nos visitan. Así que, por favor, devuelvan ese ejemplar que ustedes están recibiendo. Si alguno necesita, repito, ahí está Eli, ya la están ubicando para poder tener su ejemplar de la Biblia. ¿Recuerdan, hermanos? A ver, hagamos un poquito de memoria. ¿Se acuerdan de este cuadro? ¿Se acuerdan que lo presentamos en el último sábado de diciembre? Un poquitito para que ustedes tengan. Lo que vinimos analizando hasta acá son 3 capítulos de la Biblia importantes en los cuales hay un paralelismo. ¿Está bien? Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 y la primera parte de Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué la primera parte? Porque analizamos, en Apocalipsis capítulo 13 se mencionan 2 bestias. Entonces, la que analizamos es la primera bestia. La semana que viene, el sábado que viene, en este mismo horario, vamos a analizar la segunda bestia de Apocalipsis 13. Pero para poder hacer el análisis de la segunda bestia de Apocalipsis 13, hay un paréntesis que yo debo entender, en el cual también se da cierta información, que es lo que vamos a analizar hoy. Apocalipsis capítulo 12. ¿Está bien? Entonces, de lo que vimos nosotros hasta acá, Daniel 2, Daniel 7 y primera parte de Apocalipsis 13, es que hay simbolismos que en algunos casos se repiten, los simbolismos, ¿verdad?, con un significado que lo analizamos a través del método de interpretación que
la propia Biblia nos presenta, y el cual nosotros como adventistas del séptimo día sostenemos, que es el método historicista de interpretación bíblica. A ver, ¿qué era el método de interpretación historicista, el cual nosotros sostenemos? Que las profecías se van desarrollando a lo largo y en el transcurso de la historia, sin interrupción. Muchas de las profecías, muchísimas, sobre todo las de tiempo, se desarrollan sin interrupción histórica. Se van sucediendo los eventos uno detrás del otro, de forma encadenada, de forma concatenada. Este es un sistema de interpretación que nosotros como adventistas no inventamos, no es invento adventista este método de interpretación. Nosotros como adventistas lo legamos, nos legaron otros, que ya vamos a mencionar, si no es el sábado que viene, el próximo, ¿verdad? Cómo es que nosotros nos legaron, ¿verdad?, este sistema de interpretación. ¿Por qué? Porque además de hay otros sistemas de interpretación que ya los mencioné, donde algunos creen que las profecías están todas ya en el pasado, preterista, se llama sistema de interpretación, y otros futurista, que todas las profecías están en el futuro. Podríamos agregar un cuarto, que es el alegórico, que en realidad las profecías son todas historias, cuentitos, ¿verdad? Son media fantasía. Bueno, hoy en día también se está hablando del sistema de interpretación alegórico, ¿no? Pero bueno, en general estos tres son los más fuertes, y cada denominación cristiana o religiosa se ha alineado en uno de estos sistemas de interpretación. ¿Por qué como adventistas nosotros creemos que el historicista es el correcto? Porque es bíblico. Y porque la misma profecía de Daniel 2, cuando lo analizamos en su momento, cuando Daniel le interpreta el sueño al rey, está haciendo eso. Dice, tú eres aquella cabeza de oro, la cual representa tu imperio, Babilonia, pero después de ti vendrá otro. Es decir, la misma Biblia, no solo en Daniel 2, sino en otros versículos y capítulos de la Biblia, respalda el sistema de interpretación historicista. Vamos a entender en unos sábados más por qué se inventaron los otros dos, justamente para contrarrestar el sistema de interpretación historicista y confundir las mentes. Ya lo vamos a estudiar en su momento. Pero bueno, a partir del sistema de interpretación que tenemos, ¿verdad?, y que hemos adoptado como iglesia, vemos que los símbolos tienen un significado. Entonces vimos que el oro, el paralelismo es horizontal, ¿no? El oro coincide con el símbolo del león en Daniel 7, coincide con el símbolo del león en Apocalipsis 13 y representa ¿qué cosa? Babilonia. La plata es paralelo con el oso, también en Apocalipsis 13 y representa ¿qué imperio? El Medo Persa. El bronce es paralelo con el leopardo, lo mismo en Apocalipsis 13 y representa el imperio griego. Así se sucedió en la historia. Babilonia, continuó Medo-Persia, cayó Medo-Persia en manos de los griegos, pero el imperio griego no iba a dominar, decía Dios, iba a venir el hierro, que en Daniel 7 se lo llama, ¿qué cosa? Una bestia espantosa, terrible, ese es el símbolo, una bestia espantosa, con dientes de hierro, ¿no?, con cuernos. Bueno, ¿qué es paralela a qué cosa en Apocalipsis 13? Lo vimos al dragón. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 12 los dos simbolismos de este símbolo, pero uno de los símbolos es que el dragón representa ¿a quién? A Roma. Y ahí está el paralelismo. Roma está representado en Apocalipsis 13 por el dragón, en Daniel 7 por la bestia espantosa o también el dragón, en paralelismo, y el hierro. Después de esto, ¿qué sigue? En los tres capítulos se mencionan el concepto de 10 dedos, 10 cuernos, y vimos que el imperio romano no iba a permanecer, si bien de todos los imperios que existieron antes, este fue el que dominó más tiempo, desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. O sea, estamos hablando de casi, ayúdenme, más de 600 años, ¿verdad?, de dominio mundial. O sea, fue un imperio que dominó muchísimo. Los otros fueron más acotados, pero el imperio romano dominó muchísimo. Pero el imperio romano, la profecía decía que tampoco iba a durar como un imperio en este mundo, se iba a dividir. Por eso los 10 cuernos, los 10 dedos, representados ¿por qué? Por la Roma dividida, exactamente y milimétricamente como lo decía la profecía. En el 476 se terminó de dividir el imperio romano a través de las invasiones bárbaras que venían desde el Asia, y allí las tribus bárbaras tomaron el territorio dejado por el imperio romano. Allí tenemos a los burgundios, tenemos a los alanos, tenemos a los suevos, a los francos, que dieron lugar a las naciones que hoy conocemos, los francos a los franceses, ¿verdad?, los anglosajones a los ingleses, y así, ¿verdad?, estas tribus dominaron el territorio dejado por el imperio romano. Y esa división daría lugar, obviamente, a todos los países que hoy existen, ¿verdad?,
Pero iba a pasar algo, o sea, Roma se iba a dividir y entonces iba a surgir otro poder. Estaba el Imperio Romano, se divide en 10, ¿verdad? Y eso da lugar a que surja un nuevo poder, un nuevo dominio mundial. Y ese dominio mundial estaba representado en la estatua de Daniel 2 por el barro, en Daniel 7 está representado por el cuernito pequeño que le sale a la cabeza de esta bestia, ¿verdad? En Apocalipsis 13 se lo llama la bestia, que se acuerdan que yo les dije, no confundan este símbolo con esta, es diferente. ¿Por qué? Porque esta bestia, Apocalipsis 13, en realidad es una bestia híbrida, porque toma un poquito de todo lo anterior, por eso yo lo circunscribí aquí con una elipse, ¿no? Es decir, esta bestia toma un poco de Babilonia, toma un poco de los medos y los persas, toma un poco de Grecia, sobre todo su filosofía, y ahora les voy a leer una cita que toma algo de Roma, ¿está bien? Pero no podía surgir esta bestia, no podía surgir el cuerno pequeño, son los mismos símbolos, sin que Roma cayera, tenía que caer, por eso se tenía que dividir. Si Roma seguía, si los césares seguían gobernando, este poder no podía surgir, tenía que pasar algo en la historia, y la profecía lo anticipaba con muchos siglos, ¿verdad?, de que algo tenía que pasar para que Roma se dividiera. Y cuando Roma se dividiera, se daban las condiciones ¿para qué? Para que este imperio, este nuevo imperio, ¿verdad?, pudiese surgir. Y para beneficio, y quizás para sorpresa de alguno que está por primera vez, nosotros vimos que la profecía, ¿verdad?, identifica este sistema. ¿Y qué sistema es? El sistema católico apostólico romano. Y en virtud de alguno que quizás nos está visitando por primera vez o nos está escuchando por la web, dijimos que esto no tiene nada que ver con la gente de ese sistema. No tiene nada que ver con la gente. Lo que la Biblia está identificando es al sistema, como un sistema de dominio, como un sistema de poder, que dentro de ese sistema, como lo hubo en la Roma antigua, como lo hubo en Grecia, como lo hubo en Medo-Persia y en Babilonia, hay gente hermosa y hay verdaderos hijos de Dios. Pero quizás por filosofías y por doctrinas, siendo quizás desvirtuado de las verdades que Dios quiere que el mundo conozca. Entonces, la diferencia con los otros poderes es que este sistema iba a surgir con todo el esplendor, pero iba a pasar algo. Porque esta bestia, de paso, la palabra bestia, ¿qué significa en profecías? Lo hemos leído en su momento en Daniel 7. Representa un poder terrenal, político, religioso. En el caso del sistema católico apostólico romano, si bien los otros también eran religiosos, pero este sistema es el que plasmó más la parte religiosa con la parte civil, con la parte política. En la Biblia se puede ver un principio en las profecías, y el principio de la bestia, y cuando digo bestia, sepan que estoy hablando del sistema católico apostólico romano, el principio de la bestia es que une la iglesia con el Estado. El Estado, querida iglesia, amigos, hermanos, ¿es bueno? ¿Un buen Estado es bueno o no es bueno? Aquellos que estudian leyes, que están Sí. Necesitamos tener un buen Estado, y cuando las cosas que pasan en el Estado, el Estado no responde, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Pero el Estado en sí es bueno. ¿La iglesia es buena? Sí, la iglesia también es buena. El problema es cuando se mezcla la iglesia con el Estado, cuando se mezcla lo religioso con lo civil. Ese es el problema. Y el principio que ideó la bestia es que mezcló el poder religioso con el poder civil, porque el poder político, el poder civil, ¿en manos de quién estaban? Y de gobernantes, de reyes, de emperadores. Pero este sistema toma el poder civil y lo aplica y lo une ¿a qué cosa? A lo religioso. Por eso el barro se mezcla con el hierro de los pies de la estatua. El poder civil representado por el hierro, el barro representando al poder religioso. Y la profecía de Daniel 2, esa que estudiamos al principio, dice que no se puede unir, como el barro no se une con el hierro, como el agua con el aceite. Entonces, pero este sistema, ¿verdad?, con astucia, trató, y lo hizo muy bien en el pasado, de unir la iglesia con el Estado. ¿Y cuál es el problema cuando la iglesia toma el poder civil en sus manos? El problema es la anarquía, el problema es el autoritarismo, el problema es que mis conceptos, como yo tengo el poder civil, los impongo. Ese es el problema. Imagínense que como iglesia adventista nosotros tuviésemos el poder civil de Argentina, que además de ser pastores, yo pudiese tomar determinaciones como la presidenta. Yo impondría mis ideas.
Ese es el problema cuando la Iglesia se mezcla con el Estado. Y cuando la Iglesia tuvo por siglos el poder civil, el poder político en sus manos, eso fue un tremendo problema. Por eso Dios dijo que no se podía mezclar esto. Porque ambos separados son buenos, pero cuando se mezclan, ahí hay problema. Y el mayor problema es que se coarta, se limita la libertad de conciencia de los seres humanos. ¿Está bien? Y se impone lo que uno piensa. Porque tengo el poder civil para poder hacerlo. ¿Está bien? Tengo el poder civil para poder hacerlo. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Todo bien? Digan sí. A ver, hagan sí con la cabeza. Bueno, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Dijimos que este poder, la bestia o el cuerno pequeño, ¿verdad? El sistema católico romano, la profecía decía que iba a gobernar por 1260 años. Eso no es poca cosa. Fíjense que el hombre que más vivió sobre la tierra fue Matusalén, 969 años, no llegó al milenio. Matusalén, allá y en el tiempo, ¿está bien? Pero este poder iba a gobernar sobre la tierra 1260 años. ¿Qué Roma? ¿Qué Grecia? Tuvo más de un milenio y un cuarto, ¿verdad?, para poder imponer todo lo que el sistema es. La profecía decía que iba a comenzar en un tiempo, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan, pero vimos por qué comenzaría en el 538. Y matemáticamente, ¿verdad?, 1260 años después, en 1798, se terminó esta profecía de tiempo que hablaba Daniel capítulo 7 y que la vamos a repasar hoy en Apocalipsis 12. ¿Por qué 538? ¿Por qué la profecía comenzaba acá? ¿Alguien se acuerda? ¿Me puede decir? ¿Qué pasó ahí en el 538? Los memoriosos, los que le gustan la historia. ¿Se acuerdan que el cuerno pequeño de Daniel 7 tenía que, para poder gobernar, tenía que arrancar 3 cuernos? Fíjense en la secuencia. Roma de los Césares, se divide Roma en 10 cuernos, 10 gobiernos que toman el imperio romano, pero de esos 10 cuernos tenían que caer 3 para que el cuerno pequeño surgiera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, dentro de esos gobiernos, el último bastión que terminó de caer, justamente fue en el 538, fue los ostrogodos. Los ostrogodos estaban tomando parte del territorio de Italia, ¿está bien? Y tuvieron que ser derrotados para que entonces se le pudiese dar el poder hegemónico al obispo de Roma, porque los ostrogodos estaban invadiendo ese territorio. Desde el Imperio Romano de Oriente, que no había caído, ¿verdad?, a través de sus generales, mandan a destruir a los ostrogodos. Son el último bastión de estos 3 cuernitos que se tenían que destruir, y entonces queda el territorio liberado para que entonces el obispo de Roma pueda tener la trascendencia sobre todos los demás obispos. Ahí obviamente podemos decir literalmente, históricamente, al obispo de Roma se lo llamó el padre de los padres. ¿Se acuerdan? El pater patrum. El pater patrum, de ahí viene la palabra papa, tomando las 2 primeras letras de la palabra pater patrum, el padre de los padres. Es decir, el obispo de Roma ahora tenía el camino allanado para poder ser el padre de los padres. Había obispos en Constantinopla, había obispos en Alejandría, había acá y allá, pero el obispo de Roma era el que tenía la hegemonía. Para eso tenía que caer el último bastión, y cayó en el 538. La profecía decía que entonces ahí comenzaría la supremacía de este poder, y por 1260 años gobernó el mundo. ¿Qué pasó en 1798? Plena Revolución Francesa que se estaba gestando, Napoleón invade Italia y toma preso al Papa de turno y lo lleva preso a Francia. Y el general Berthier, ¿verdad?, bajo las tropas de Napoleón, le dice al Papa: tu poder ha expirado, tu poder ha terminado. Justo como la profecía lo decía, 1260 años de poder, podemos decir, de supremacía papal. Ahora, querida iglesia, amigos, ¿el poder de la iglesia terminó? ¿La iglesia católica, el sistema católico dejó de existir? No, hasta el día de hoy lo tenemos. Entonces, ¿cómo es que iba a ser destruido? ¿Recuerdan Apocalipsis 13? La bestia iba a recibir una herida ¿de qué? Entre las características que vimos. Iba a recibir una herida de muerte. Pero esa herida iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser sanada. Hoy lo vamos a ver un poquitito en Apocalipsis 12, una vislumbre de esto, ¿no?
Es decir, pero ¿cómo? La Iglesia, el sistema católico no desapareció de este mundo. Entonces, ¿qué fue lo que se le quitó en 1798? Se le quitó el poder civil a la Iglesia. Hoy la Iglesia católica no tiene el poder civil del mundo, pero sí tiene el poder, ¿qué cosa? El poder religioso. Por eso Apocalipsis 13 dice que cuando la bestia cure su herida, se maravillará toda la tierra en pos de la bestia, dice la Biblia, ¿no? Y en estos días estamos viviendo, lo venimos viendo, los que analizamos las profecías como iglesia, ¿verdad? Venimos viendo, vamos analizando ciertas cosas, pero vemos cómo el mundo cada vez se maravilla más en pos de este sistema y lo admira más. ¿Está bien? Pero la herida todavía no fue sanada del todo. Se ha comenzado a sanar, pero no está sanada del todo. ¿Por qué? Porque tiene que pasar algo. Se le tiene que devolver el poder civil que todavía, si bien tiene un poder político importante, hoy es un Estado, el Estado Vaticano es un Estado del mundo, es como un país más, pero no tiene todavía todo para poder gobernar. ¿Qué dice la profecía? ¿Quién le va a devolver el poder civil a este poder, a esta bestia? Tiene que surgir una segunda bestia. Tiene que surgir un segundo sistema que le va a devolver el poder civil que no tiene. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿está bien? Tiene que surgir otro poder que le va a devolver el poder civil. ¿Está bien? Y entonces cuando le devuelva todo el poder civil, ahí entonces preparémonos, hermanos, porque la venida de Cristo es inminente. ¿Está bien? Muy bien. Ahí vemos entonces la fotografía cuando se lo llevan preso al Papa Pío VI, si no recuerdo mal, allí en 1798, ¿no? El general Berthier. Fíjense, Apocalipsis 13 dice que el dragón le dio su poder, trono y autoridad. Miren estas encíclicas, más que encíclicas son citas, ¿no? de fuentes católicas, ¿no? Dice, cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, el emperador legó Roma al Papa. Ahí está la transición, ¿no? El Imperio Romano estaba gobernado ¿por qué? Por césares. Dice, se hizo cristiano, cuando el Imperio Romano se hizo cristiano, el emperador legó Roma al Papa para que fuera la sede de la autoridad del vicario de Cristo. ¿Está bien? Ahí ustedes tienen la fuente, ¿no? Que es una fuente católica. Entonces, fíjense, el dragón representaba ¿a quién? Al Imperio Romano. Cuando le legó su poder, su trono y autoridad, entonces el Papa tuvo plena poder para gobernar. Ahora, hermanos, iglesia, hace falta que uno explique todo esto viendo la historia medieval. ¿Te acordás cuando estudiabas en la secundaria la historia medieval, la historia de los reyes, de ahí, de la reina de Castilla y de Alemania y de todo? Los libros de historia mencionan esto, pero hay que tener cierto cuidado porque la historia también la escriben a quienes le conviene escribirla. Pero en la historia está. Es decir, el poder que la Iglesia tuvo durante la Edad Media fue tremendo. Hay citas, párrafos, enciclopedias que hablan de todo lo que los reyes tenían que hacer, pero siempre bajo la supervisión y la autoridad ¿de quién? De la sede romana. Fue tremendo, fue 1260 años. La Edad Media se la conoce como la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque no había letras, se investigaba muy poco, y aquellos que investigaban iban en contra de la Iglesia, y mamita querida, hay un hecho muy conocido, ¿se acuerdan de Galileo? Cuando Galileo decía que la Tierra era redonda y se enfrentó a la Iglesia. ¿Y qué hizo Galileo? ¿Se acuerdan, no? Lo que pasó con Galileo. Tuvo que ir ante los prelados, ¿verdad?, los religiosos, y tuvo que retractarse de que la Tierra no era redonda. ¿Cómo sabía Galileo que la Tierra era redonda? Sí, porque inventó el telescopio y todas estas cuestiones, pero saben que Galileo leía la Biblia, y la Biblia dice que la Tierra se sostiene en el vacío, y la Tierra es redonda. Era un religioso Galileo, pero estaba en contra de lo que la tradición religiosa decía y se tuvo que retractar. Y cuenta la historia que, ¿verdad?, cuando Galileo salió, dice que movió los pies y dice, sin embargo, se mueve. Es decir, el poder que tuvo la Iglesia para dominar la mente fue tremendo, en las ciencias, en las artes, por eso se lo conoce como la Edad Oscura. Privó a la gente de la Biblia,
por siglos la misa era dada en latín, un idioma que el común de la gente no conocía hasta entrado el siglo pasado. El sacerdote hablaba en latín, de espaldas a la feligresía, y nadie entendía nada, porque cuando vos le privás a la gente la Biblia, la tenés en plena ignorancia. Por eso fue la edad oscura, fue una edad tremenda, ¿no? Donde se quemaban en las hogueras las brujas o los brujos, ¿no? Y en realidad era gente piadosa que estudiaba la palabra de Dios, pero que iba en contra de lo que la tradición religiosa decía, pero tenían el poder civil en su mano para poder hacer lo que se les antojara. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso, dicen letras encíclicas de León XIII. Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso, fuentes católicas. Dios mismo es obligado a pasar por el juicio de su sacerdote, ya sea para no perdonar o perdonar. Estoy haciendo un repaso. Conforme a si ellos se niegan o no dan absolución. O sea, el sacerdote, ¿no? El sacerdote determina. ¿Y Dios qué hace? Dios respalda, dicen estas fuentes. ¿Se acuerdan que les mencioné el tema de la tiara, ¿verdad? Que está dividido en 3 partes. Esto se usaba hasta no hace muchas décadas o siglos atrás, ¿verdad? Cuando se coronaban a los papas. Hoy ya no lo usan tanto. Dios del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. ¿Está bien? Y en esa tiara hay una inscripción que dice en latín Vicarius Filii Dei. Y se acuerdan que vimos, ¿no?, entre las características que identificaban a la bestia, que es un nombre blasfemo y hay que contar el número de su nombre. ¿Está bien? Y las letras romanas, porque las letras romanas tienen, ¿por qué tiene que ser en latín? Y bueno, porque estamos hablando de un poder romano, no lo vamos a descifrar en griego ni en hebreo. En latín, que es el idioma oficial de Roma, Vicarius Filii Dei, o sea, el Santo Padre, como así se autodetermina, es el vicario de Dios, del Hijo de Dios. Ahora pregunto, según los escritos de Pablo en la Biblia, ¿quién es el vicario de Cristo en este momento? El Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya y envíe otro consolador. Y Pablo, después les puedo buscar el versículo, dice expresamente que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. O sea, es el representante de Cristo en estos momentos. Ahora, la Iglesia, tomando esto, que podríamos decir es una blasfemia, porque un ser humano no se puede poner en el lugar de Dios, dice ser el vicario, el representante de Dios en la tierra. Y los valores numéricos de ese nombre blasfemo dan, ¿qué cosa? El número tan pavoroso, ¿no?, que tanto le tienen miedo, el número de la bestia, lo identifica, 666. ¿Por qué 666? Hay algunas explicaciones teológicas. Tiene que ver con la Trinidad, porque este poder, obviamente un poder humano, con ideas humanas, y detrás de todo esto un gran engañador, atenta contra la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo hace con astucia, dice la profecía, lo hace con artimañas. Por eso la repetición de 3. Ustedes saben que ciertos números en la Biblia tienen ciertas importancias. ¿Está bien? El 6 es 1, el 3, el 7, el 40, el 12, los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, 666 porque es un poder, ¿verdad?, que atenta contra el gobierno divino, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué el 6? Porque el 6 en la Biblia representa lo humano, lo terrenal. En el 6º día Dios creó al hombre, en el 7º descansó. El 6 tiene que ver con la imperfección, con lo humano, el 7 tiene que ver con la perfección, con lo divino. ¿Está bien? Por eso algunos teólogos han llegado a la conclusión de que esta trilogía, ¿verdad?, del número 6 es por eso, pero es simplemente un símbolo que representa un poder, ¿no?, cuyo nombre es blasfemo, porque hay que contarlo. ¿Está bien? Bueno, haciendo el repaso. Dijimos que también una de las características es que es la madre iglesia, porque es la iglesia más antigua, hablando de cuestiones cristianas. No nos vamos a ir a analizar lo que no es cristiano, porque ahí tenemos otro rollo para analizar. Pero dentro del cristianismo es la madre, dice Apocalipsis 17, que lo vamos a estudiar dentro de un par de semanas, es la madre iglesia. Miren esta cita, léanla conmigo, qué interesante lo que dice. Dice, pero siendo que el sábado, no el domingo, está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos, ¿quiénes son los no católicos? ¿Quiénes son los no católicos? Todo el resto, todos los protestantes, ¿no? Y aún los que no son cristianos. Dice aquí, pero siendo que el sábado, no el domingo, está especificado en la Biblia, ¿no es curioso, preguntan acá, que los no católicos que profesan sacar su religión directamente de la Biblia
y no de la iglesia, observen el domingo en vez del sábado? Sí, por supuesto, es inconsistente, porque el cambio fue hecho cerca de 15 siglos antes que el protestantismo naciera. ¿Cuándo surgió el protestantismo? En torno al año 1500, con Lutero y algunos antes. 1500. Pero ya había 1000 años que la iglesia ya estaba gobernando. Dice, 15 siglos antes que el protestantismo naciera, se hizo ese cambio. Dice, esto los no católicos, ellos continuaron observando la costumbre, aun cuando viene de qué cosa, de la autoridad de la Iglesia Católica y no de un explícito versículo de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la madre iglesia de la cual las sectas no católicas se separaron, como un muchacho que huye de su madre con una fotografía de ella o un mechón de pelo de ella en el bolsillo. La Fe de Millones, ¿verdad?, es una fuente católica donde ustedes ven esto. Es decir, ellos mismos, con la autoridad, ¿verdad?, La Fe de Millones es una enciclopedia importantísima dentro del mundo católico. Es decir, ellos reconocen que esto, el cambio entre una de las doctrinas, o tantas doctrinas que se impuso en el mundo cristiano, es un invento ¿de qué? De la autoridad de la Madre Iglesia. Y las sectas no católicas, que dicen que no se basan en la tradición de la Iglesia, dicen, qué curioso que lo sigan. Claro, porque siguen ¿qué cosa? A la Iglesia como un muchacho, ¿verdad?, que abandonó su madre. Esta cita a mí, la verdad que, hermanos, me hace estremecer, ¿no? Porque hay muchas más. Simplemente les mencioné algunas, tengo muchas más acá en la computadora, pero esto es tremendo. Porque entonces, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién estamos adorando? Porque esto es una cuestión de adoración. Esto es una cuestión de adoración. Y depende, en el sistema en el que estoy yo, voy a ver a quién adoro. Ese es el gran problema y ese es el gran peligro. ¿Está bien? Bueno, dejo este repaso hasta acá y entonces ahora nos metemos de lleno a ver qué hora tenemos. Bien, tenemos media horita para ver Apocalipsis capítulo 12. Vamos, por favor, Apocalipsis capítulo 12. ¿Lo tienen allí? Esto no es perder el tiempo, lo tengo que hacer, hermanos, porque es bueno recalcar y recalcar para que las cosas se vayan grabando, ¿no?, en nuestra cabecita. Pero vamos a ver un poquitito esto de lo que yo les decía, la transición. Antes de leer, hermanos o amigos, si en este templo, en este auditorio, ¿no?, hay alguien que no entienda lo que acabo de presentar o lo que se viene presentando desde hace ya varias semanas, yo les pido que con oración traten de tomarse el tiempo, hacer pausas en la semana para entender estos temas. Sobre todo aquellos que quizás no son de la fe, pero aún los de la fe, porque me he llevado sorpresa de que muchos se quedan, cuando uno quisiera que la iglesia responda, la iglesia no responde porque quizás estos temas no están del todo claros. Es decir, creo que necesitamos orar por esto y que realmente lo podamos entender, por lo menos los conceptos generales. Porque, repito, acá hay una cuestión de adoración y detrás de la adoración hay una cuestión de salvación. Está tu salvación y está la mía y la salvación de muchas personas. ¿Está bien? Ahora, si habiendo entendido, habiendo tratado de que la evidencia es clara, porque la evidencia es contundente, me tomé 2 sábados para ver el tema de las características y todo, 17 características vimos que identifican este poder. Es decir, ahora, si esto está claro y te cuesta aceptarlo, es decir, yo ya no puedo hacer más nada. Es decir, eso quiero que quede claro. Habiéndolo estudiado, habiéndolo entendido, ya algunos me han pedido los materiales, se los voy a dar, no tengo ningún problema en compartirlo. Es decir, pero si esto está entendido y la cuestión es una cuestión de aceptación, es decir, ya como pastor, como instrumento que Dios me puede utilizar, yo ya no puedo hacer más nada, porque esto es una cuestión personal. Porque si lo entendés y la evidencia es tan contundente, ya no se puede hacer más nada. Esto es como el cuento de Cenicienta, ¿vieron? Por estos días mi nena está con Cenicienta, ¿vieron? Que es la época de las princesas y todas estas cuestiones. Y todos conocen el cuento de Cenicienta, ¿no? ¿Cómo es el cuento de Cenicienta? El zapatito, ¿verdad? El zapatito estaba ahí y tenían que encontrar el zapato. Pero el zapato le cabía a uno solo, le cabía una sola. En todo el reino el zapato le cabía una sola.
Y ustedes vieron todas las artimañas que hicieron las hermanastras, ¿no? Para que Cenicienta no pueda tener el zapato y su madrastra también. Pero le cabía la evidencia, el zapato le cabía una sola. Bueno, ¿qué hicimos nosotros durante diciembre? Y estos minutos que yo me tomé. Analizamos el zapato. Y entonces tenemos que ir a la historia para ver a quién le cabe el zapato. Y el zapato le cabe a uno solo. Porque la evidencia es contundente. Por eso digo, amigos, hermanos, si habiendo entendido esto y habiendo entendido las evidencias, es una cuestión de decisión, oro a Dios para que realmente Dios pueda obrar en tu vida, ¿no? Para poder entenderlo, porque, repito, esto es una cuestión de adoración, es una cuestión de salvación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice, una gran señal apareció en el cielo. Una mujer estaba vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Fíjense cómo se van a empezar a repetir otra vez la secuencia, ciertos eventos. Lo vimos en Daniel 2, lo vimos en Daniel 7, más profundamente, Apocalipsis 13. Se empiezan a volver a repetir ¿qué cosa? Conceptos. El concepto de dragón, el concepto de cuernos, el número 10, ¿verdad? Allí lo vemos especificados. Dice este dragón que apareció rojo, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, dice, y en sus cabezas 7 diademas. Dice, con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante ¿cuánto? Ya vimos este tema, ¿no? Durante el periodo de supremacía de este sistema, el sistema papal, dice, la mujer iba a tener que ser sustentada en el desierto por 1260 días. Déjenme decirles, queridos amigos, iglesia, que podríamos decir que la primera parte de estos 6 versículos es un resumen general. A partir del versículo 7, la escena cambia, pero la revelación nos vuelve aún más atrás, ¿verdad? Y entonces hace otro panorama un poquito más detallado con algunos incidentes que se mencionaron en estos primeros 6 versículos, pero amplía la información. Repito, los primeros 6 versículos son un resumen de algo que está ocurriendo. ¿Cuál es el resumen? Bueno, hay una mujer vestida del sol, a la mujer se le para un dragón frente a ella y la mujer está encinta, está por dar a luz un hijo. Y la mujer tiene que huir al desierto ante el embate de ese dragón que se le para frente a ella. ¿Está bien? Ahí vemos un panorama que nos retrotrae a la historia de este mundo, porque tiene que ver con la historia de este planeta, y específicamente con un sistema que aquí lo denomina mujer. Y ahora vamos a ver un poquitito ese símbolo, ¿está bien? Pero ahora se cambia de escena y vamos un poquito más atrás, versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, un símbolo de Jesús, y sus ángeles combatieron al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló ya más lugar en el cielo. Ahora la escena cambia de la tierra al cielo. Dice, fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida, ni aun ante la muerte. Por eso, alégrense cielos y los que habitáis en ellos, pero ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Furor, al saber que le queda poco tiempo. Querida iglesia, si hay algo que el diablo sabe muy bien, es esto que dice la última parte del versículo 12. ¿Le queda qué cosa? Poco tiempo. Y cuando de tiempo se habla, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros querríamos más tiempo? El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y en ese poco tiempo que tiene va a ser
Cosas tremendas. Dice, cuando el dragón, o sea, Satanás, ya lo vimos, el símbolo en el versículo 9, vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Recuerdan? Que ya lo vimos esto en Daniel 7, es lo mismo que 1260 años. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó, ¿verdad?, contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, iglesia, amigos, nosotros identificamos un poder llamado cuerno pequeño o bestia, un poder terrenal que dominó durante 1260 años las conciencias de la humanidad y hizo cuanto quiso y deshizo e hizo y volvió a hacer como le plació. Bueno, eso, como quiso, a su antojo. ¿Está bien? Hizo cuanto quiso. Dice la palabra de Dios, echó por tierra la verdad. Recién veíamos una cita. La Biblia dice explícitamente que el día de reposo es el sábado, no es el domingo, pero la cristiandad en general, católico y no cristiano, sus días nada que ver con el sábado. Los únicos que hasta el día de hoy en la ortodoxia judía lo siguen guardando son los judíos, es el pueblo judío. Por eso se nos acusa a los adventistas que nosotros judaizamos cuando guardamos el sábado. Porque eso era para los judíos, no es para la cristiandad, eso era para el pueblo antiguo, ¿está bien? Ahora déjenme decirle que Dios siempre tuvo un solo pueblo. En un tiempo los judíos fueron un pueblo escogido por Dios para cumplir una misión. Y Dios todavía sigue amando a los judíos y no significa que los judíos estén equivocados en todo. El problema está cuando nosotros utilizamos la Biblia para nuestro antojo. ¿Y cuánto han sufrido el pueblo judío por malinterpretar la Biblia? ¿No? Mucho tenemos que deberle también a ellos el legado de la palabra de Dios, porque a través de los judíos vino la palabra de Dios, ¿no? ¿O quién era Pedro? ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era David? Eran hebreos, eran judíos, y gracias a ellos le debemos el legado de la Biblia. Así que hay mucho para agradecer y no tanto para discriminar ni usar en contra de ellos, ¿no? Pero bueno, hay algunas cuestiones que obviamente tenemos que estudiarlas más en profundidad y tenemos que saber abordarlos también, ¿no? Porque ustedes saben que una de las tristes notas del judaísmo es que nosotros sabemos como cristianos que no han aceptado a Jesús como el Mesías. Pero gracias a Dios que eso está cambiando en este tiempo. Hay muchos judíos mesiánicos. El otro día charlaba con un muchacho y me dice, está viendo un despertar en el judaísmo y se están dando cuenta, ¿verdad?, de que ese Mesías que no aceptaron en realidad hay algo que es imposible de negar. Y la Biblia dice que en este tiempo también ellos también van a tener que aceptar esto, porque también son hijos de Dios como somos nosotros los argentinos, los paraguayos, los bolivianos, quien sea, ¿no? No importa la nación ni el credo que tengamos. Hermanos, miren, vamos a hacer algunas cuestiones interesantes para el análisis de esto. El cuerno pequeño iba a dominar, ¿verdad?, el panorama mundial. Ahora, en la escena de Apocalipsis 12, aparece una mujer vestida del sol. Después les puedo dar la fuente si ustedes quieren, porque es importante que les dé la fuente, pero basta recordar, si quieren algún versículo importante, Mateo capítulo 25, cuando habla de las 10 vírgenes, esas que están esperando al esposo. El esposo en la parábola representa a nuestro Señor Jesucristo y las vírgenes, mujeres, ¿verdad?, vírgenes puras, representa que aquellos que están esperando al esposo. Una simbología en la parábola de la venida de Cristo, ¿no? Las mujeres esperando al esposo, esperando a Cristo. En la profecía, el símbolo de la mujer representa ¿qué cosa? La iglesia. Pablo en sus escritos dice que habla del paralelismo, ¿no? En 1 Corintios 7. Habla del esposo y de la esposa, ¿no? Maridos, tratad a vuestras mujeres como Cristo trató, ¿qué cosa? A la iglesia. Es decir, Pablo hace el paralelismo de la iglesia, ¿qué cosa? Con una mujer, y de Cristo con el marido, con el esposo. En profecía, en la Biblia, una mujer representa a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios.
¿Está bien? Ahora, la iglesia que aquí está representada, ¿qué tipo de iglesia es? ¿Es una iglesia que apostató? ¿Es una iglesia falsa? ¿O está hablando de la iglesia verdadera? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de la iglesia verdadera? Por ciertas características que da el capítulo. Por un lado, cómo está vestida. Por un lado, cómo está vestida. El simbolismo de la vestidura blanca, ustedes saben que la blancura, el blanco, es un símbolo de la pureza. Si la mujer representa a la iglesia, el blanco está representando la pureza de esa iglesia. No es una iglesia cualquiera, es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios verdadero. Por otras características, dice que esta iglesia, que es la iglesia de Dios, tiene que huir, porque Satanás, el dragón, ¿verdad?, arrojó ¿qué cosa? Una persecución sobre esta iglesia. Entonces, hay una persecución de parte del enemigo. Es evidente que no es una iglesia que le agrade ¿a quién? Al enemigo de las almas, a Satanás. ¿Está bien? Apocalipsis 17 habla de otra mujer, que lo vamos a analizar en un par de semanas, y dice que esa mujer es una gran ramera, o sea, una iglesia prostituida. ¿En qué sentido se prostituyó? Bueno, ya lo vamos a analizar. Y dice que está vestida de púrpura, de escarlata, de color violeta, rojizo. Le da ciertas características, ciertos colores a esa mujer en Apocalipsis 17. Entonces, Apocalipsis 12 me presenta el pueblo de Dios con su pureza. Apocalipsis 17 me presenta otra iglesia, otro sistema, ¿verdad?, pero que no es puro, está vestido de otro color. ¿Está bien? Entonces, allí en el versículo 1, hermanos, dice que apareció esa señal. Esa mujer está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estaba, ¿qué cosa? Encinta. Estaba a punto de dar a luz. Ahora, déjenme decirles, Apocalipsis 12 no se lo puede entender si yo no entiendo un versículo importantísimo, seminal, es decir, que contiene de manera seminal todo lo que la Biblia va a explayar en todos sus capítulos y versículos y libros de la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que es la semilla, es lo seminal. Ahí está el germen de todo lo que la Biblia va a desarrollar en este gran conflicto entre el bien y el mal. Y yo no puedo entender Apocalipsis 12 si no me remito a ese versículo. Y ese versículo, algunos hermanos lo conocen muy bien, es Génesis capítulo 3, versículo 15. Por favor, vayan allí a Génesis capítulo 3, ahí está la génesis de todo, de manera potencial, contenido toda la verdad del Evangelio y del gran conflicto entre el bien y el mal en este mundo, ¿no? Está la caída del hombre, ¿no? El mundo cae en pecado, y entonces cuando Dios se acerca al hombre y a la mujer, le dice lo siguiente, ¿no? En el versículo 15. Bueno, vamos a leer el 14 también, y dice, y Dios, el Señor, dijo a la serpiente, o sea, a Satanás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, o sea, la serpiente no se arrastraba, ¿no? Antes no es tan horrible como era hoy se la considera, aunque hay algunos ejemplares que son muy bonitos, pero antes no se arrastraba. Antes no se arrastraba la serpiente, ¿no? Dice, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí viene el versículo seminal. Versículo 15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia. ¿Y qué cosa? El descendiente o la descendencia de la mujer. Tú le herirás en el talón, le dice Dios a la serpiente, pero él te aplastará la cabeza. Acá hay 4 elementos. Acá hay 4 elementos que están bien identificados. Hay una serpiente, que la serpiente es el medium que Satanás utilizó para engañar a nuestros primeros padres, en este caso a Eva y por consecuencia a Adán. Entonces, hay una serpiente, o sea, está Satanás. El segundo elemento que está acá presente es la mujer, en este caso Eva, ¿no? La humanidad representada, Eva. El tercer elemento, hay 2 simientes. El tercer elemento es que hay 2 simientes, o sea, de parte de la serpiente hay una simiente y de parte de la mujer hay una simiente, es decir, una descendencia. Y el cuarto elemento es la enemistad. Entonces, 4 elementos: serpiente, Satanás, la mujer, las 2 simientes y la enemistad. Esto, mis hermanos, que está contenido aquí, se vuelve a repetir en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12, por favor, vuelvan, ¿verdad? Vuelvan
Allí tenemos una mujer que representa a la iglesia. Allí también tenemos, ¿qué cosa? A la serpiente, versículo 3, dice, entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 9, y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua, la del Edén, que se llama Diablo y Satanás. ¿Está la mujer presente? Sí. ¿Quién más está? Está la serpiente. Están las simientes. ¿Por qué está la simiente? Porque dice que la mujer estaba, ¿qué cosa? Estaba a punto de dar a luz. También está representada la simiente o la descendencia del dragón. ¿Representado a través de qué? De sus poderes, de todos los poderes del mundo. Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y específicamente en Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Está representado por el poder de Roma. La simiente, ¿quién es la simiente de Satanás? Son los gobiernos de este mundo, que muchos de ellos fueron instrumentos ¿de qué? Del diablo. Para atentar contra el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan de la tentación de Jesús? Una de las tentaciones de Jesús. Cuando está allí Jesús debilitado después de 40 días y está terminando ahí, y el diablo le dice, todos estos reinos te daré si postrado ¿qué? Me adoras. Como príncipe de este mundo, porque le quitó el principado a Adán y a Eva, ¿verdad? Él se hizo el gobernante de este mundo y de este siglo, dice la Biblia. Entonces, la simiente de la serpiente son los gobiernos del mundo que han actuado en consonancia con los dictámenes del gran enemigo de Dios. ¿Para qué? Para atacar a los hijos de Dios y atentar contra el gobierno divino. En el caso de Apocalipsis 12, la simiente de la serpiente está representada ¿por qué? Por el Imperio Romano. ¿Cómo sabemos esto? Porque el dragón, el símbolo del dragón en Apocalipsis 12, no solo representa a Satanás, sino que también representa al Imperio Romano como en Apocalipsis 13. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia habla de esto. No solo el símbolo del dragón, hermano, y acá que le haga clic la cabeza. Muchas veces nosotros hemos identificado el dragón con el diablo, y está bien, lo dice Apocalipsis, pero el dragón también representa al Imperio Romano. En el libro de Ezequiel, después les voy a dar la fuente, ¿verdad? La tengo en la siguiente charla que tengo o en la otra. En Ezequiel se habla de Faraón, rey de Egipto, como el gran dragón. Es decir, si yo no entiendo algo en la Biblia, lo tengo que buscar en algún otro lugar. Y la Biblia hace referencia a Faraón, rey de Egipto, como el gran dragón. Es decir, está asociando un gobernante humano con el símbolo de un dragón. Es decir, que así como hace Apocalipsis 13, de que el dragón le da la autoridad al poder papal, en Apocalipsis 12 el dragón no solo representa a Satanás, sino que también representa al Imperio Romano. Y fíjense por favor en el versículo 4. Versículo 3 viene hablando del dragón como Satanás. El versículo 4 también viene hablando del dragón como Satanás. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí el dragón está representando a Satanás. Porque las estrellas en la profecía, ¿a quién representa? Apocalipsis capítulo 1, las estrellas representan ¿a quiénes? A los ángeles. Y ustedes saben que en este gran conflicto, ¿verdad? Los ángeles fueron arrojados, ¿verdad? Ahí está, en Apocalipsis 2, Satanás obra a través de Roma pagana para destruir a Jesús. El hijo está por nacer de la mujer, que ahora vamos a ver, representa a Jesús, pero déjenme ir acá. A ver, ahí está. Dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. En ese gran conflicto que hubo en el cielo, ¿verdad? A partir del versículo 7, donde hubo una gran batalla entre Miguel, o sea, Jesús, y sus ángeles, combatieron el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Hubo una gran batalla, arrastró la tercera parte de los ángeles. Volvamos al versículo 4. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó ¿dónde? A la tierra. Las arrojó a la tierra, es decir, Satanás fue arrojado a este mundo con sus huestes de ángeles malos. Ahora fíjense, por favor, presten atención a la última parte del versículo 4. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Pregunto, a ver, esto es para la mente que tenga sabiduría e inteligencia, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás en las diapositivas. Pregunto,
El dragón representa a Satanás, ¿sí? Satanás, ahí lo veíamos en la filmina, ¿verdad? En la diapositiva, arrastró a los ángeles. Una 2/3 partes de los ángeles, dice la Biblia, quedaron leales a Dios. Una 1/3 parte le creyeron al engaño de Satanás y fueron arrojados a este planeta. ¿Está bien? Ahora, si la mujer representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. A ver, hermanos y amigos, traten de entender lo que les quiero decir. Esa mujer que está vestida del sol, ¿qué representa? ¿A la iglesia del Antiguo Testamento o a la iglesia del Nuevo Testamento? Les estoy preguntando. El que sepa responderme, que me lo diga. ¿A quién representa? Algunos dicen al Antiguo, a la iglesia del Antiguo Testamento. De paso, ¿cuál es la iglesia del Antiguo Testamento? El pueblo hebreo. Que del pueblo hebreo, de esas 12 tribus, por eso la mujer tiene 12 estrellas, ¿no? De esas 12 tribus, y después están los 12 apóstoles, ¿está bien? El número 12 es importante. Entonces, de las 12 tribus quedó el pueblo judío finalmente para la época de Cristo, ¿no? Porque todas las otras tribus se perdieron en los exilios, en fin, y todas las mezclas que hubo, ¿está bien? Pero el pueblo hebreo, el pueblo judío, esa es la iglesia del Antiguo Testamento, ¿está bien? La iglesia del Nuevo Testamento, ¿cuál es? La de los 12 apóstoles. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué iglesia está representada en el versículo 1? ¿La iglesia del Antiguo Testamento o la iglesia del Nuevo Testamento? Uno dijo por allí las dos, la del Antiguo y la del Nuevo. ¿Alguno tiene otra opinión? Cristian dice, en esta parte del relato bíblico, de la profecía de Apocalipsis 12, representa al Antiguo. Más adelante va a representar a la iglesia del Nuevo. ¿Están de acuerdo con lo que dice Cristian o no? Arguméntenmelo. ¿Por qué? Porque en el versículo 1, después más adelante, va a representar a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué acá, en el versículo 1, la mujer que está encinta, a ver, chiqui, ahí, esa que se le para el dragón frente a ella, representa en esta parte de la profecía a la iglesia del Antiguo Testamento? Porque es la que va a dar ¿a qué? Al hijo varón. ¿Y quién estaba esperando al hijo varón? El pueblo de Dios. O sea, el hijo todavía no nació. O sea, el Mesías no había llegado. ¿Cuándo llegó? Cuando nació en Belén, hace un mes atrás lo recordamos. ¿Está bien? O sea, el hijo todavía no había nacido. O sea que la mujer vestida del sol está representando en esta parte de la profecía a la iglesia del Antiguo Testamento que está esperando el nacimiento del hijo varón. O sea, Jesús. La simiente de la mujer. La que va a ¿qué cosa? Le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y la simiente de la mujer, ¿cuál es? Es el Mesías, es Jesús, es el Hijo de Dios. Ahora dice la profecía que se le paró un dragón, versículo 4, ahí habíamos quedado. Dice, y el dragón se paró ante la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Pregunto, ¿el dragón ahí a quién representa? ¿Representa a Satanás o representa a Roma? Representa a Roma, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás no se paró frente a la Virgen María y a José a fin de matarlo. ¿Lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Claro que lo podía hacer. Es el gran dragón, pero no lo hizo. ¿A quién utilizó para querer matar al hijo varón? Al poder romano. ¿A través de quién? De Herodes. Y la muerte de los santos inocentes, esa que se conmemora, ¿verdad? Es decir, el poder representado en esta última parte del versículo 4, el dragón, representa al imperio romano. ¿Me siguen en la secuencia? Por eso el símbolo del dragón puede representar tanto a Satanás como al poder romano, que lo va a dejar más claro Apocalipsis 13. ¿Está bien? Entonces, allí nosotros encontramos, ¿verdad?, ese aspecto. Ahora, hermanos, déjenme decirles, a ver qué tiempo estamos viviendo. Uy, si no llego voy a tener que terminarlo la semana que viene, espero que no. Miren, hermanos, el tiempo del cristianismo primitivo, ese que dejó Jesús con los apóstoles, realmente fueron tremendos, de mucha solemnidad. Ahí ustedes están leyendo, ¿no? Dicen, en ese tiempo Satanás somete a cruentas persecuciones a los genuinos cristianos. Siglo I, siglo II, siglo III de nuestra era cristiana, ¿no? Allí tenemos un símbolo que hoy la humanidad
cuando los que han tenido posibilidad de ir a Roma conocen y dicen que es muy bonito ir a conocer el Coliseo romano. Pero hermano, déjenme decirle que eso fue un símbolo de tremenda muerte de cristianos. Eso que admira hoy la humanidad, ¿verdad? Allí se mataban a través de las fieras, en hogueras, con los gladiadores. ¿Se mataban a qué? A cristianos. Fueron tiempos tremendos. O sea que, fíjense que la profecía dice, versículo 5, y ella dio a luz, o sea, la iglesia que estaba esperando, dio luz a un hijo varón. De paso, qué buen relato, ¿no? Porque, o sea, ¿qué hijo ustedes conocen que no sea varón? ¿Qué hijo ustedes conocen que no sea varón? Si no, tendría que ser hija. Pero acá hay un énfasis, ¿verdad? Porque se está hablando de esa simiente de Génesis 3:15. El descendiente. Fíjense que la enemistad en realidad, vuelvo a repetir de memoria el versículo 3:15 de Génesis. Ya, me olvidé de la primera parte. Ahí está. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y el descendiente de ella. Tú, Dios le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás, tú la herirás ¿dónde? En el talón, pero él, ¿quién? El descendiente te herirá ¿dónde? En la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Es decir, que la verdadera trama, la verdadera lucha es entre ¿quién? Entre Satanás y la simiente, es decir, entre Satanás y Cristo. Esa es la verdadera lucha. Él te va a herir en la cabeza, él te va a aplastar la cabeza. ¿Él quién es? Es el descendiente, no es la mujer, no es la iglesia la que va a herir a Satanás, es Cristo. Fíjense que esa lucha está en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 esa lucha está. Y Satanás, la lucha es contra ¿quién? Es contra Jesucristo. Porque él utiliza un poder, en este caso Roma, para querer ¿qué cosa? Querer matarlo. Satanás no quería, él sabía muy bien las profecías, él no quería que el Mesías viniera. La mujer no tenía que dar a luz a la simiente y lo iba a destruir. Pero no puede, porque en los planes de Dios, Dios es el que siempre gana la guerra, es el que siempre gana la batalla. Entonces fíjense qué pasa, hermanos, fíjense lo que pasa. Versículo 5 dice, la iglesia, ella dio a luz al hijo varón, la simiente, ahí está el énfasis, porque por eso es varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está hablando de la encarnación de Cristo, pero también está hablando de su resurrección y su ascensión, porque fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Dónde está Jesús en este momento? A través de su Espíritu Santo, obrando en nuestra vida, también está aquí. Pero físicamente, ¿Jesús dónde está? En el cielo. Fue arrebatado para Dios y su trono. De allí va a volver a buscarnos. ¿Está bien? Pero fíjense, queridos hermanos, que cuando no pudo Satanás con la lucha, porque la lucha, repito, es entre Satanás y la simiente, entonces ¿a quién ataca ahora? La lucha la deriva, la desvirtúa ¿para quién? Para la iglesia. Satanás desvía la lucha para el pueblo de Dios. Y ahí nosotros vamos entendiendo ahora cómo, después de que Cristo nace, ahora la mujer va a estar representada por la iglesia del Nuevo Testamento, porque Cristo ya ascendió, fue arrebatado. Y entonces, hermanos, miren lo que pasa a partir del versículo 12. Esa lucha que había empezado en el cielo, que se trasladó a la tierra, dice la profecía, alégrense el cielo y lo que habitáis en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora la mujer es la iglesia del Nuevo Testamento, porque el hijo ya nació, que había dado a luz al hijo varón. Dice, pero a la mujer le fueron dadas ¿qué cosa? Las alas del gran águila para huir a dónde. Y que la sustenten en el desierto por 1260 años. Tiempos y la mitad de un tiempo. Hermanos, cuando Satanás persiguió directamente a la iglesia, tiempos cruentos de la historia de la cristiandad primitiva de los primeros siglos, él vio que eso no le daba resultado. Y voy a ir cerrando con esto. Voy a tener que terminarlo la semana que viene el tema, porque hay mucho todavía por abarcar. Pero déjenme decirles esto. En los primeros siglos de la era cristiana, Satanás, no pudiendo matar al hijo varón, o sea, a Jesús, arremete ¿contra quién?
contra la iglesia. Y fueron tiempos de solemnidad, donde los hijos de Dios sufrieron los martirios. Pero ¿saben lo que pasaba? Dios seguía obrando y el Espíritu Santo seguía obrando en los corazones de muchos que estaban ahí en los coliseos, en los circos romanos. Y dice que muchos cristianos se convertían. Entonces el diablo cambió la estrategia. Ya no iba a atacar desde afuera a los hijos de Dios, a la iglesia, a la mujer, sino que él cambia la estrategia. Y dentro de la estrategia, permítanme decirlo así, con todo respeto y cariño, dentro de la estrategia diabólica, porque es del diablo, él se iba a meter dentro del cristianismo. Por eso la apostasía no iba a venir desde afuera, porque era evidente, sino que iba a venir desde adónde, dice la Biblia. Iba a venir desde adentro la apostasía. Y comenzó a trabajar dentro del cristianismo. Y lo fue socavando, lo fue socavando. ¿Cómo lo fue socavando? Por medio de doctrina, por medio de filosofía, por medio de pensadores, de líderes de la iglesia. Hasta que llegó un momento que ese poder tuvo pleno poder. La iglesia que había comenzado siendo pura se desvirtuó. Por eso la profecía dice que se prostituyó la iglesia. Pero a pesar de que la iglesia como tal estaba prostituida, Dios todavía tenía una iglesia pura. Pero esa iglesia pura, que no era la mayoritaria, iba a ser perseguida por seguir manteniendo la pureza. Y Dios la tiene que sustentar. Y Dios la tiene que sustentar, la tiene que cuidar, la tiene que proteger. Porque si Satanás lograba a ese minúsculo grupo que a lo largo de la era cristiana Satanás lograba vencerlo, entonces se acababa, chau, la esperanza para este planeta. Porque la gente no podría conocer la verdad de Dios. Entonces Dios la tenía que cuidar. ¿Durante qué? Durante la supremacía que la iglesia se había corrompido, Dios tenía, dice Apocalipsis 12:17, tenía su iglesia y todavía iba a quedar un remanente para el tiempo del fin. Vamos a tener que dejar acá, pero yo voy a terminar esta profecía maravillosa, fabulosa, porque ¿saben qué, hermanos? Acá está la genética del verdadero cristianismo de hoy en día. ¿Dónde está la genética? ¿Dónde está la genética? ¿Dónde está la verdadera iglesia de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios verdadero? ¿Acaso hay o todos tienen la verdad? ¿Hay un pueblo de Dios verdadero? ¿Hay una génesis? Bueno, Apocalipsis 12 nos habla de que sí, hay. Y yo quiero orar por aquellos que tienen que tomar decisiones. El año está comenzando. Hermanos, este año, por la fe, solo por la fe, vislumbro que Dios nos va a dar grandes victorias. Pero además de que esto sirva para fomentar tu fe, también en estos bancos tiene que haber aquellos que vos puedas inventar. El sábado yo a la mañana te voy a decir por qué va a ser tan lindo este año. Algunos ya saben, pero realmente va a ser un año lindo. Y este culto está pensado no solo para que sea un ámbito, como te dije, para vos, sino que sea un ámbito para tus amados, que sea un ámbito para tus amigos, aquellos que querés, porque ellos también necesitan conocer. Y este año Dios nos va a dar grandes victorias. Y es en Apocalipsis 12 donde yo encuentro la genética. ¿Por qué predico lo que predico? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué Dios no iba a dejar al mundo sumido en tinieblas, en error? Cuando toda la gente corre detrás de los sistemas humanos y de líderes humanos. ¿Por qué Dios? Bueno, ahí está la verdadera, lo maravilloso y lo esplendoroso que tiene este capítulo. Pero Dios tenía que sustentar a esa iglesia. Y durante el gobierno mundial de este poder por más de un milenio, Dios tenía un pueblo todavía fiel, que lo iba a sustentar. Yo quiero orar por eso. El sábado que viene yo voy a hacer una invitación y voy a hacer un llamado, porque Dios quiere, ¿verdad?, gente dentro de sus filas, de su pueblo. Y hay gente sincera, hay gente linda. Ahora déjenme decirles una cosa para concluir. Si realmente esto no se comprende, les repito lo que dije hace un ratito, no hay otra cosa que yo pueda hacer, porque la evidencia profética es contundente. Estamos tratando, hermanos, y estoy tratando de ir despacio, yo podría ir mucho más rápido, y para algunos es rápido, y sé que les cuesta porque los veo en sus rostros. Podría ir mucho más rápido, pero estoy tomándome tiempo. Esto lo había pensado para hacerlo una profecía en cada sábado, pero es imposible. Y me estoy tomando el tiempo y el tiempo que sea necesario para que lo entendamos. Pero oro a Dios para que a medida que lo entendemos podamos tomar decisiones. Por eso es importante que haya gente acá,
Gente que necesita, que está estudiando con vos, que vos lo conocés, que lo amás. Es importante que esa gente esté, porque esa gente necesita conocer. Hermanos, tienen el derecho de conocer. Tienen el derecho de conocer. Y Dios quiere utilizarte a vos y quiere utilizarme a mí y a todos nosotros para que esa gente también conozca. Y yo voy a orar por eso, para que realmente esa gente pueda estar, pero que también pueda tomar decisiones. Porque este es un tema de vida o muerte. ¿Es de vida eterna o es de muerte? Porque es un tema de adoración. ¿A quién voy a adorar? ¿A Dios o voy a adorar a la bestia y a su imagen como vamos a seguir viendo? ¿Les parece que podemos orar? ¿Sí? Estamos en torno ya a las 8. Yo quiero ser siempre fiel al horario, no quiero disponer de su tiempo, pero hermanos, el sábado que viene, amigos, vamos a continuar con esto. Quedamos ahí, quedamos en la iglesia del Nuevo Testamento, quedamos en la iglesia, ¿verdad?, que ahora tiene que ser sustentada mientras el poder papal gobernó este mundo. ¿Quién es esa iglesia? ¿Quiénes son los que quedaron en el tiempo del fin? Y el sábado que viene, Dios nos va a invitar a tomar también decisiones. Pero la decisión hoy es, Señor, una vez más, gracias por la luz que nos has dado. Gracias por el conocimiento de tu palabra. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a comprenderlo. Porque yo tengo que seguir tomando decisiones, pero hay gente que también necesita tomarla. ¿Les parece que podemos orar? ¿Sí? Nos ponemos de pie, hermanos y amigos. Querido Padre que estás en los cielos, cuán apasionante es, Señor, el estudio de tu palabra. Tú sabes, Señor, que el tema de tus profecías en lo personal es algo que me llena desde lo profundo del ser. Porque, Señor, las verdades que están contenidas en las profecías son contundentes, son tan claras. Te pido, Señor, que tú les des sabiduría a la iglesia aquí presente, a los que nos están viendo por internet, a cada uno de los que necesitamos, si bien hay detalles, pero lo general, lo global, para que entendamos, Señor, que tú no nos has dejado a oscuras. Señor, Satanás ha tenido una estrategia, pero tú, como el Rey soberano de este universo y de este planeta, nos has dado luz para poder transmitir una verdad. Y, Señor, ayuda a internalizarla en nuestros corazones. Que no queden dudas, que podamos preguntar, que podamos sacarnos cualquier duda. Pero, Señor, habiendo sido este tema aclarado en nuestras mentes, te pido en el nombre de Jesús, en esta tarde, ya casi noche, en un ratito más, que realmente podamos tomar decisiones por Cristo. ¿Cuánta gente, Señor, tiene el derecho de poder conocer? Ayúdanos a poder invitarlos, ayuda a que este culto realmente sirva, Señor, para que la gente, más allá del conocimiento bíblico, pueda tomar decisiones por Jesús. Que ese conocimiento los lleve a tener una entrega personal con Jesús. Y, querido Dios, para eso tú dejaste tu iglesia. Desde siempre, desde el pasado, desde la antigüedad, cuando Cristo vino, durante todo este tiempo, Señor, y aún hoy, tú tienes hijos fieles. Tú tienes hijos que te aman y que quieren honrarte en lo más íntimo de sus vidas. Y aquí hay un grupo que te honra, que se ha puesto de pie ante la voz de tu llamado, Señor. Suple sus necesidades, suple los corazones de cada uno de los que está aquí presentes. Y que en esta semana podamos orar por nuestra vida espiritual, por nuestra salvación, y que también oremos y trabajemos por aquellos que también necesitan conocer. Querido Dios, dejo a esta tu iglesia en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Nos estaremos reencontrando el próximo sábado y seguiremos analizando esta apasionante profecía. Que tengan una linda semana. Amén.